Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Hola, Joel y Flavia, ¿cómo están? Un Bien. gusto ¿Qué estar con tal? ustedes. Bueno, la primera pregunta, no sé si se puede responder con precisión, pero ¿dónde estamos parados? ¿Y qué podemos esperar para los próximos días? Claramente me estoy refiriendo a nivel Argentina y en cuanto a lo económico. Bueno, en la parte económica estamos en una situación delicada. Obviamente Argentina viene de una situación de estancamiento de la actividad económica que se prolonga desde inicios de la década pasada, una situación que se profundiza eh, severamente con la pandemia en el año pasado, pero que a pesar de ese rebote de la actividad que están dando los indicadores más recientes que vemos tras lo peor de la pandemia, eh, presenta, digamos, cuestiones de fondo que son muy preocupantes. Y esas cuestiones de fondo que nos preocupan tienen que ver, en primer lugar, con medidas de la política económica que exacerban problemas estructurales que tenemos en nuestro país en términos del excesivo tamaño del sector público, excesivo gasto público que no se logra financiar adecuadamente dado su elevado tamaño y a pesar de una presión tributaria muy elevada. Tenemos un problema inflacionario que nos aqueja, que justamente tiene que ver con ese excesivo tamaño del sector público que presenta déficits crónicos y que como Argentina no tiene forma de financiarse de otra manera, lo hace emitiendo dinero, entonces lo hace a través de la emisión monetaria del Banco Central y eso es lo que nos genera esos niveles de inflación tan elevados. Y después tenemos un problema cambiario muy severo. Parte de la estrategia que siguió este gobierno para intentar controlar, y sin éxito, la inflación, tuvo que ver con, por un lado, congelar el tipo de cambio, congelar el dólar oficial. Si ustedes ven, el dólar oficial está en unos 100 pesos, un poquito más de 100 pesos en el mercado mayorista, y ese nivel ha crecido muy poco en el año, ha crecido en menos del 20%. Pero Bien. por el otro lado tenemos los dólares paralelos, los dólares bursátiles, el dólar informal, que están por encima de los 200 pesos y han tenido un crecimiento mucho más marcado. Esa brecha cambiaria que tenemos nos está generando problemas severos en términos de que generan un desincentivo a importar, a exportar, generan un incentivo fuerte a demandar dólares, dado que está esta percepción de que el dólar está atrasado. El dólar ha crecido mucho menos que la inflación en este año. Ujú. Entonces eso nos genera un problema de reservas, no tenemos dólares básicamente. Lucas, bueno, Y luego está precisamente otra de las medidas. esto que mencionás de la falta de dólares en las reservas del Banco Central generan medidas que para muchos son antipáticas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos comenzando la temporada de turismo y te quería preguntar, por un lado, bueno, ¿qué opinás sobre esta medida del Gobierno Nacional para intentar de alguna manera retener dólares? Si es el turismo la solución, porque hace un año y medio, ayer también lo hablábamos, venimos prácticamente con un turismo paralizado, de repente uno dice, pero ¿fue el turismo el que generó la fuga de divisas? Bueno, eso por un lado, y por otro lado, con respecto a esta semana, es la semana clave, donde se van a insertar una batería de medidas para ser, por supuesto, debatidas en el Congreso. ¿Qué se puede esperar al respecto? Bueno, son muchos puntos los que mencionas. Efectivamente, como nos estamos quedando sin reservas, se está apelando a medidas que podremos llamar improvisadas o desesperadas para de alguna manera tomar un puñado de dólares. Una de esas medidas tuvo que ver con esta restricción a vender viajes en cuotas o todo lo que ha asociado el turismo en cuotas. Otra, con eso, digamos, se supone que se ahorran algo de dólares. Otra medida tuvo que ver con imponerle a los bancos la obligación de reducir sus tenencias de dólares. O sea, esto son las tenencias de dólares en poder de los bancos. Se obliga a reducirlas al prácticamente 0% del patrimonio neto de los bancos. Antes el límite estaba en 4%, ahora pasa a ser 0. Con eso, a partir de mañana, del miércoles, le obligan a los bancos a desprenderse de esos dólares que superan ese tope. Con eso se van a hacer de unos 600, 800 millones de dólares. Después, respecto a lo que decís del turismo, el efecto que puede tener esa medida en ahorrarse dólares va a ser muy chiquito. Ujú. No va a tener un impacto importante. Entonces, todo esto te habla de situaciones, digamos, que son
muy, digamos, de última instancia en un contexto en donde al Banco Central no le quedan más que 500 millones de dólares según nuestras estimaciones en lo que hace a reservas líquidas, a dólares que tenga de libre disponibilidad en su poder. Lo que decías del turismo, nosotros estamos teniendo muy poco movimiento de turismo últimamente, justamente por esto, dadas las restricciones de viaje que hubo durante la pandemia, dado que aún con el levantamiento de esas restricciones por la pandemia, los viajes están volviendo, pero no están muy lejos del ritmo que teníamos antes. Entonces no podríamos atribuirle al sector turismo un déficit muy elevado en este momento. Todo lo contrario, te diría que sí podría llegar a ser preocupante que de levantarse todas las restricciones y volver a la nueva normalidad, tendríamos aproximadamente, si uno mira los números de hace 2 años, unos 500 millones de dólares de déficit, o sea, de demanda neta de dólares, restando lo que generamos versus lo que gastamos en turismo en nuestro país por mes. O sea que si en condiciones normales necesitamos unos 500 millones de dólares de reservas que ni siquiera ahora los tenemos. Claro. Para darte una idea de lo grave de la situación. Sumamente complejo. Sí, sumamente es muy complejo. Yo mencionaba el punto cambiario, el otro punto que mencionaba era el fiscal. Eso tiene mucho que ver con la otra medida que se tomó para intentar contener precios, que es congelar tarifas. Ni el congelamiento de tarifas, ni el congelamiento o el control del dólar oficial tuvieron efecto en controlar la inflación, que ya van 2 meses seguidos que supera el 3% y va a continuar en ese ritmo. Y el problema con los subsidios a las tarifas es que eso necesita más gasto público, y ese gasto público se financia con emisión. Entonces los dos temas están relacionados. Claro. El nivel de emisión para financiar al sector público está en niveles récords en los últimos 2 años. Claro. Récord de los últimos 20 años. Esto en términos del producto. Tremendo círculo vicioso, ¿no? Y de nunca acabar, y en realidad algo que uno ve como una figurita repetida en la historia argentina. Lucas, simplemente queríamos tener un panorama, obviamente atentos a lo que puede llegar a surgir en los próximos días, si hay algún acuerdo con el FMI. Bueno, es sumamente complejo y me parece que podríamos estar hablando 1 hora de corrido sobre las problemáticas económicas de este momento de Argentina. Así que simplemente agradecerte por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y con todo gusto seguiremos conversando. Muchas gracias. Allí...